Buenas tardes para todos. Es un gusto y un placer presentar esta ponencia ante ustedes en este congreso. Me siento agradecido con Lina y todo el comité organizativo para que se llevara a cabo este evento y pues que nos hubieran tenido en cuenta para poder hablar de algo que a todos nos apasiona. El tema asignado es valoración ultrasonográfica de los accesos vasculares. No sin antes presentarme ante ustedes, mi nombre es André Felipe Forero, yo soy actualmente coordinador de la UCI Adultos de la Fundación Santa Fe de Bogotá y pues tengo amplia experiencia en el área de cuidado intensivo y pues adicionalmente también tengo eh, una vasta experiencia en accesos vasculares y todo lo que sea ultrasonografía aplicada al cuidado intensivo. Voy a hacer esta presentación haciendo primero salvedad de que no hay conflictos de interés y que las imágenes corresponden en su mayoría a eh, que son imágenes tomadas propiamente por la persona que está hablando, que soy yo, para que lo tengamos en cuenta. Quiero obviamente resaltar primero unos objetivos de la presentación y en estos está la importancia de BHP, que ya les voy a explicar de qué hace mención esta publicación y este tipo de metodología usada actualmente. Anatomía y fisiología básica del miembro superior, principios básicos de ultrasonografía, reconocimiento de las estructuras del miembro superior con ultrasonografía, técnica de valoración más usada y unas conclusiones relacionadas con la presentación. Hay que primero tener en cuenta que actualmente tenemos una situación muy generalizada en todas las instituciones que se relaciona con la venopenia iatrogénica relacionada con las multipunciones. Usualmente teníamos nosotros conocido una práctica no muy adecuada que se relacionaba con la multipunción del paciente y todo esto primero, pues por el objetivo de garantizarle una vía endovenosa a los pacientes que hiciera, obviamente, fácil la administración de algún fármaco y que con esto se mejorara su condición o su estado de salud. Nosotros actualmente hemos comenzado a cambiar un paradigma que, si bien es cierto, la terapia endovenosa es muy importante en los pacientes, pero, por ejemplo, en un contexto colombiano, aún no aceptamos tener un paciente, por ejemplo, hospitalizado sin una venopunción. Esto ha cambiado y esto se relaciona porque claramente uno, ante el escenario de tener un paciente sin venopunción hospitalizado, pues ya genera bastante incertidumbre y preocupación, pues porque nuestra principal preocupación es si el paciente llega a hacer algo, a presentar algún tipo de situación, nosotros cómo vamos a responderle ante la inminencia de una parada cardíaca. Pues si vemos el contexto colombiano en los accesos intraóseos, son muy pocos los escenarios clínicos donde se usan. Por tal razón, la venopunción es una herramienta para garantizar la terapia de infusión de un paciente o por si de pronto llegara a necesitarla ante la eventualidad de una urgencia o emergencia de un paciente. La otra situación es que había una tendencia que era de lo que yo les hablaba, de un paradigma en donde nosotros, nuestro principal reto como enfermería era siempre garantizarle al paciente que tenía que tener un acceso venoso y nosotros entregar un turno con el paciente con un acceso venoso y era un gran reto intentar las veces que hubiera necesario para garantizarle el acceso al paciente. Eso significaba que si hay personas o había personas con poco entrenamiento para que esto se hiciera,
pues el paciente tenía que asumir o sufrir algunas consecuencias bastante delicadas con la multipunción. Hay dos cosas que se relacionan, que la Joint Commission y el Plain Tree, que son dos entidades que certifican las instituciones de mayor valor en el mundo y hacen mención sobre, uno, las quejas que normalmente un paciente manifiesta o las inconformidades y la tendencia o lo que normalmente aparece es que los pacientes se quejan por dos cosas principalmente. Uno es por la comida de los hospitales y dos, por la multipunción. Y creo que a los que han estado hospitalizados, pues creo que ha sido una dificultad este tema de la multipunción. Es por eso que quise venir a traer este tema y hacer, obviamente, esta introducción para poder, para terminar con esta charla para ustedes. Tenemos acá una imagen o un slide donde nos muestra la forma en cómo conseguimos nuestros objetivos. Usualmente creemos que por estar en un curso o en algo generalmente las cosas van a ser muy fáciles y por eso quise traer esto porque en terapia vascular y más en ultrasonografía aplicada a la terapia vascular, el campo se ve más como la imagen de abajo que como la de arriba y el campo a veces parece un poquito difícil en términos de aprendizaje y de adquirir habilidad clínica. Entonces acá lo que quiero resumir con este slide es decirles que por más difícil y barreras que encuentren para mejorar los temas de terapia vascular en sus instituciones, pues finalmente van a lograr el objetivo y debe haber un cómo y un método que logre alcanzar esto en menor tiempo. Esto hablo de que cuando hablamos de terapia vascular involucramos muchas cosas, entre esas el entrenamiento del personal y los buenos desenlaces clínicos para los pacientes. La evaluación correcta del acceso vascular parte de una tendencia que ha salido y que actualmente se maneja y que cada vez se va estructurando un poco más estos conceptos y se relacionan con un ciclo que tiene la preservación y la salud del acceso venoso. Y acá hace mención en un artículo donde sale es primero que en este tema principalmente la evaluación y la selección correcta de la vena es la primera etapa de este ciclo. Normalmente a veces terminamos colocando el acceso menos planificado sin tener conocimiento de qué terapia y por cuánto tiempo y otros elementos que probablemente se los den en otra charla o en otra presentación. Pero en esta quise simplemente mencionar que la selección del acceso venoso se relaciona mucho con el dispositivo y viceversa. La mayoría de los pacientes a veces reciben su primer dispositivo intravenoso en los servicios de urgencias o a veces cuando van a ser programados o son programados a una intervención quirúrgica en salas de cirugía. Y es allí que uno se encuentra con accesos no muy óptimos y por eso es que termina uno viendo que en el paciente termina durante su estancia hospitalaria con bastantes dispositivos intravenosos, pasando por los periféricos, pasando por los centrales de inserción corta o larga, centrales de inserción corta o larga, o otro tipo de dispositivo y a veces desescalan, o sea, se devuelven a otro dispositivo y finalmente uno no encuentra un poco de coherencia durante la hospitalización del paciente. Claramente esto también depende de la dinámica del paciente, del estado natural con el que se encuentra el paciente durante cada estancia en las que ellos están. Las evaluaciones, por ejemplo, del acceso vascular no solamente tiene que ser una Biblia, sino algo que quede escrito en todas las instituciones, porque es normalmente en automático el personal de enfermería termina colocando el acceso sin tener en cuenta algunas condiciones. Y cuando uno va a valorar el acceso periférico, el mejor acceso periférico para un paciente, venoso, pues uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, el historial de ese paciente
qué comorbilidades tiene, las contraindicaciones, qué capital venoso el paciente tiene, para dónde nosotros vamos a dirigir la mirada de qué dispositivo vamos a seleccionar, el diagnóstico, cuánto va a durar la terapia farmacológica y obviamente determinar el nivel de riesgo. Es decir, si yo tengo un paciente que le voy a colocar que me va a durar, un paciente que puede que dure más de un mes, 2 meses, pues a veces un dispositivo de periférico corto, pues probablemente se quede corto o algunos terminan, al contrario, un paciente que va a durar pocos días, terminan colocándole un catéter central de inserción corto, periférica, claramente sin el criterio, por ejemplo, de condiciones químicas de los medicamentos. Este es el estudio que les hablaba de base Health and Preservation y acá hace énfasis sobre lo que debemos tener en cuenta y es un grupo de accesos vasculares conformado. Siempre hacer énfasis en la seguridad del paciente. Esto no es más sino dirigido a la seguridad de los pacientes, educar al personal y a los pacientes porque nosotros tenemos un grande abismo. Tratamos de siempre educar a todo el staff de enfermería y a todos los de las instituciones, pero a veces nos quedamos cortos en educar al paciente y a la familia sobre cómo cuidarse sus accesos. Las guías y las recomendaciones hacen énfasis sobre tenerlas bien claras y determinadas, incorporar pues todos los bundles que sean basados en evidencia y que todo esto sea soportado científicamente y siempre aplicar o con la intención de mitigar o reducir los riesgos del paciente. Las conclusiones de este es minimizar el daño de los vasos sanguíneos, reducir el riesgo de complicaciones y mejorar la costo-efectividad que a veces también se pierde un poco. De todo este trabajo científico que hacen, ellos terminan elaborando un algoritmo de manejo de terapia vascular donde existe una toma de decisiones que van dirigidas hacia el paciente requiere o no requiere acceso a terapia intravenosa y pues acá hay un árbol de decisiones para facilitar y poder planificar el mejor dispositivo intravascular del paciente. Hay algo acá que quise traer, porque probablemente en una presentación diferente hagan un poco más de extensión de este tipo de metodología para seleccionar mejor los catéteres o los dispositivos, pero acá quise extraer algo que probablemente algunos lo veíamos a ojo y tal vez no había una mirada objetiva y se extrae de este artículo y es la calidad del capital venoso y tiene unos grados de clasificación en donde nos puede servir como herramientas para nosotros poder tomar una sabia decisión. Una sabia decisión cuando hablamos de accesos venosos periféricos y que de acuerdo a la clasificación que identificamos acá, podemos seleccionar la intervención y quién puede hacer ese tipo de intervención. Claramente empiezan desde venas de tipo excelente o que tiene de 4 a 5 venas palpables y obviamente pues una persona que no tenga el dominio suficiente puede llegar a lograr un acceso y no habría ninguna dificultad, pero aquellas personas que tienen una muy mala, digamos, o un mal capital venoso y que no se identifique tan siquiera un acceso, pues acá realmente esto debe ser dirigido a un operador que tenga la capacidad de, obviamente, canalizar un paciente en términos de seguridad. Cuando hablamos de seleccionar el mejor acceso venoso, tenemos claro que la revisión se hace en el proceso antes de la inserción, o sea, una valoración del paciente, que la valoración no solamente implica en verle o observarle el acceso o el capital venoso, sino que también considerar los factores que les había mencionado anteriormente. Sobre la anatomía de los miembros superiores hay que tener en cuenta que a veces uno como en acto de docente pregunta
cuáles son, digamos, los segmentos topográficos o las divisiones, y algunos a veces se quedan cortos. Cuando ya entra uno a profundizar sobre qué tipo de vena, en qué área, en qué condiciones, pues probablemente algunos se queden cortos en conceptualizaciones. La idea con este slide y con esta presentación es comenzar a tomar conciencia de que existen algunos criterios clínicos, conceptuales que no debemos perder de vista, porque a raíz de esto nosotros podemos tener mayor claridad para tomar decisiones a la hora de puncionar un acceso venoso. Acá tenemos entre las divisiones, pues la cintura o segmentos topográficos, la cintura, que es la región del miembro superior, a esta le llamamos cintura, y que está obviamente conformada por los huesos de la clavícula, la escápula y las articulaciones esternoclaviculares. Existe ya el brazo anatómicamente y el antebrazo, y ya de acá aparecen los carpos o muñecas, y la mano dice que tenemos 19 huesos que conforman la palma de la mano y los dedos. Hay otras regiones en donde que también debemos considerar, como las regiones deltoidea, el triángulo clavículo pectoral, el pectoral, la región escapular, la región axilar, ¿sí? Y la región anterior del brazo, la región posterior del brazo, en la región ulnar, que a veces le decimos el pliegue, posterior, la zona posterior del codo, anterior del antebrazo, posterior del antebrazo, anterior de la muñeca, ¿sí? Y posterior de la muñeca, la región palmar, ¿sí? Los dorsos de la mano, los dedos y incluido el pulgar. Esto pareciera como que ya todo el mundo lo tiene claro, pero a veces cuando uno hace actos de docente, pues creo que se queda cortos en describir qué áreas específicamente escogieron para funcionar, y cuando uno hace la correlación entre la actividad que hicieron y las notas de enfermería, probablemente hay una gran incoherencia, y es a eso que quiero terminar llevando la presentación. Hay una metodología donde se escoge tres escalas, y en esas tres escalas de colores determinan un riesgo, y con ese riesgo en términos de seleccionar un catéter PIC o de línea media que sería bueno tener en cuenta. Esta escala aparece, o este método que se llama el método de SIM, aparece después de una revisión donde un enfermero evalúa cuáles son las áreas más seguras de colocación de un acceso vascular, y por eso las quise traer. Entonces, en el brazo, pasando por la zona ulnar, se considera un área adecuada para la colocación de un catéter PIC. ¿Qué pasaba anteriormente? Que nosotros estábamos habituados por el tamaño y las condiciones de los accesos venosos de a colocar todos los catéteres de inserción periférica, central de inserción periférica, en la zona ulnar o o en la zona anticubital, que también pueden llamar. Eso obviamente, si vemos en esta gráfica, pues es la zona donde mayor riesgo genera, y todo se relaciona a que van a haber algunas fallas de tipo mecánico que posteriormente me van a llevar a unos procesos inflamatorios, entre otras, que pueden generar trombosis asociada al catéter venoso de inserción periférica. Anatómicamente, acá vemos una clasificación muscular que nos permite a nosotros tener en cuenta a la hora de puncionar, y más que todos los accesos venosos profundos. Por ejemplo, los bíceps y los tríceps, y el surco, en donde usualmente nosotros terminamos visualizando de mejor forma
los accesos venosos profundos y superficiales, y la zona deltoidea, que es por donde, por debajo de ella, va a pasar todos los accesos cefálicos. Esta es algo que también a veces desconocemos y que como a veces no usamos ultrasonografía, pues peor aún no lo podemos observar. Y en la zona o las ramas nerviosas, y a veces terminamos funcionando muchas veces sin tener en cuenta que podemos ocasionar lesiones nerviosas que pueden ser fatales para la funcionalidad de los pacientes. Recordemos que hay unas áreas donde nosotros tenemos en cuenta para la hora de funcionar un paciente, y en ultrasonografía se nos hace fácil la visualización de esas terminaciones nerviosas cuando se adquiere buena habilidad clínica a la hora de manejar un acceso venoso guiado por ultrasonografía. Tenemos que tener en cuenta también eh, la, el plexo braquial, y lo nombro acá porque normalmente a veces terminan lesionándolo de forma muy habitual, más de lo que uno cree, y cuando vemos esos pacientes que tienen algún tipo de disfuncionalidad del miembro, llámese como se llame, póngale el título que le quieran colocar, pues a veces uno no relaciona y deja pasar por alto que también se debe a las multifunciones o a las funciones directas a ese nervio o a esa cadena nerviosa. Hay un sistema linfático que debemos tener en cuenta también, y esto habla del proceso de vaciamiento de la red venosa y de los capilares, que obviamente drenan todo el contenido linfático y a la circulación general, y que pues obviamente a la hora de la homeostasis juega un papel bastante importante, y su función es recoger todos los líquidos extravasados de los capilares y de las vénulas hacia los espacios de circulatorios centrales. Pero también a veces tenemos dificultades en entender esto, y esto también nos pone a nosotros un reto a la hora de evidenciar a qué pacientes puedo o no puedo colocarle un acceso vascular en alguno de los dos miembros superiores. Esta es como la conformación o la configuración de los vasos, y tenemos que tener acá las diferencias que existen exactamente en las capas musculares de las arterias, que son más gruesas que las de una vena, y el tamaño del endotelio, y principalmente la configuración en la capacitancia, que habla que más o menos tiene hasta 23 veces más de capacitancia que una arteria. Las paredes son más distensibles. Obviamente lo que hace, y acá se ve en estas imágenes con las flechas que muestra hacia afuera, es que ellas se aumentan su tamaño normal para poder tener una reserva o un paso de volumen sanguíneo adecuado. En cambio, las arterias pues no van a tener este tipo de, de facilidad, por lo cual se cree que son un poco más rígidas. Sin embargo, pues también tienen una capacidad más limitada que las de los vasos. Una túnica también vamos a encontrar acá, y que obviamente la túnica, perdón, la íntima de la arteria es mucho más resistente que del acceso venoso. Acá vemos que la configuración de las venas, más marcado en los miembros inferiores que en los superiores, pero hay un sistema venoso que tiene unos sistemas valvulares que son los que permiten, obviamente, la fisiología de la circulación venosa. Hablando del sistema vascular de los miembros superiores, tenemos en cuenta que, hablando de los vasos, hay una arteria subclavia que es la que termina,
obviamente que es la que lleva a distribuir la diferente red arterial en el brazo y en el brazo y en el antebrazo y toda la extensión del miembro superior, teniendo en cuenta que hay dos arterias que son circunflejas anterior y posterior al húmero. Hay una arteria braquial profunda, y hay otra arteria que es más superficial, que usualmente la podemos observar, bien sea ultrasonográficamente o de fácil palpación en algunos de los casos. Hay unas arterias recurrentes, cubital y radial, de acuerdo a la estructura ósea donde van pasando, y van a converger en las arterias radial y cubital, de acuerdo a la estructura ósea donde van a converger. Y hay un arco palmar superficial y hay otro profundo, y están las arterias digitales. Es por eso que a la hora de hablar de de accesos arteriales, pues son dos opciones, por ejemplo, en unidades de cuidado intensivo o a los pacientes que se les toman gases arteriales, pues son dos opciones de acceso para poder allí colocar un dispositivo o funcionar para la toma o el análisis de algún gas específico arterial. Acá todo esto nace obviamente de un arco aórtico, un tronco brachiocefálico, que ya de acá pasa a la arteria subclavia. La fisiología arterial se relaciona básicamente con toda la cadena de neurotransmisión que existe, que hace que haya un estímulo vaso, eh, de vasotensión, y que estimula obviamente la perfusión tisular, que va a llegar a las arteriolas y a las metaarteriolas para poder perfundir bien los vasos, que también dependen de otros estímulos como los vasoreceptores ubicados en el nervio carotidio o en los o aórticos, los vasoreceptores aórticos, y que esto a su vez pues ayudan a tratar de mantener la homeostasis de la sangre en el cuerpo. Hay que tener en cuenta que en el sistema venoso, acá el slide, normalmente nuestra mnemotecnia es que lo rojo es vena y lo arteria, y que lo azul es vena, pero acá esta es una imagen en donde quería mostrarles que lo que hay acá es hablando propiamente del acceso venoso, y está clasificado en el brazo por un sistema venoso superficial y otro profundo, siendo el sistema venoso profundo que está conformado por las venas radiales, cubitales, braquiales, ¿sí? Que son las que acompañan la arteria braquial, y axilar y subclavia y brachiocefálica. Y el sistema venoso superficial son las venas basílica y cefálica a su vez. Esta es la conformación entonces de la estructura venosa, en donde está conformada básicamente por una capa íntima o endotelial, por una capa muscular y una adventicia, que es lo que es la parte externa de esta estructura venosa. Tenemos que tener en cuenta lo que les había mencionado, la capacitancia de las venas, que es superior a la de las arterias, y que obviamente a la hora de hablar sobre mayor capacidad de sangre, pues termina siendo la red venosa en la que en mayor cantidad de sangre tiene, pero hablando de presiones, pues es la que menor presión tiene, y obviamente las arterias tienen mayor capacidad de presión. El retorno venoso en el sistema venoso está relacionado con el sistema valvular, es decir, y el sistema simpático. El bombeo del sistema musculoesquelético a través de las contracciones de los miembros superiores e inferiores, y también por la diferencia de presiones toracoabdominal junto a la contracción diafragmática, son las que van facilitando en orden retrógrado el ascenso de la sangre a la estructura cardíaca para que empiece un nuevo ciclo cardíaco.
Cuando vamos a hablar pues, de fisiología y anatomía, tenemos que ahora comenzar a correlacionar esto con la ultrasonografía. Y en la ultrasonografía, pues traje estos dos slides que hacen mención, lo hago con todo respeto, porque pues sé que también hay otras condiciones que no dependen del paradigma de querer hacer las cosas con ultrasonido, y es que actualmente, aún contando con el recurso de la ultrasonografía y los escenarios de entrenamiento en todo el país, pues todavía tenemos personas casadas con conceptos de pasar accesos venosos de difícil acceso, bien sea periféricos, centrales, periféricos, con ultrasonografía. Y esto es una realidad que ocurre. Muchos decían que la ultrasonografía era el futuro del acceso vascular, y realmente esto ya es parte del presente, y de esto ya desde hace rato se viene haciendo. Entonces, nuestro principal reto hoy es de verdad tomar conciencia sobre nuestras, obviamente, voluntades y motivaciones de querer romper ese paradigma y comenzar a colocar los accesos venosos a través de la ultrasonografía. Acá tenemos que tener en cuenta primero los principios básicos de la ultrasonografía, que hablan de un sonido que en algunos de los casos se envía y él va a rebotar con una señal. Y es básicamente como del principio de los, por ejemplo, de los murciélagos, que ellos emiten un sonido, se estrella contra una estructura, y de esa forma ellos pueden ubicarse de manera fácil. En el caso, por ejemplo, de los primeros ultrasonidos que salieron, comenzaron a hablarse de, por ejemplo, en la guerra, en la Segunda Guerra, cuando los submarinos trataban de ubicarse de acuerdo a un área, pues emitían sonidos, y con eso, cuando el sonido se devolvía, les mostraba una información a través de una pantalla donde podrían estar localizados, y esto lo llamaron el sonar. En algún tiempo ya después de esto comenzó a tener una práctica clínica, y comenzó obviamente a tener un mayor aumento y aceptación en la comunidad científica médica. Cuando hablamos de ultrasonografía, tenemos que tener en cuenta que va a haber una educación del ojo para identificar en una pantalla diferentes escalas o colores, que de pronto, a simple vista y sin tener conocimiento, probablemente no podamos interpretarlo de forma fácil. Sin embargo, podemos decir que las imágenes en una pantalla de ultrasonografía se mueven entre la imagen anecoica y lo ecogénico, siendo lo ecogénico lo que más brilla y lo anecoico lo que no brilla y que se ve de color oscuro. Por eso quise traer acá esta imagen, que puede ser hipoecogénica, o sea que tiene poca visualización, que más bien se ve en negro, y otra que sí tiene hiperecoico o hiperecogénica, que sí tiene mayor brillo en la imagen de la pantalla. Y hay otra que es isoecogénico, isoecoico, que es un intermedio, una escala de gris. Y cuando uno va a ver en la valoración, en la punción y en la pantalla, se va a ver diferentes escalas y tonalidades de las estructuras de las cuales estamos observando. Este es un video que quiero traerles acá, eh, para que lo tengan, lo podamos observar, porque habla en este momento de, primero, con qué vamos a hacerlo. Debemos usar un ecógrafo, que el ecógrafo tiene diferentes tipos de traductores. El traductor que estamos viendo en este momento es un traductor lineal, y acá estamos viendo una estructura que es un vaso, o es redondo o tiene una circunferencia. Estamos acá viendo en el anterior un plano o eje corto transversal, y acá vamos a ver un eje longitudinal, y vamos a ver el vaso. Vamos a hacer un corte a lo largo, y por eso vamos a verlo de esta forma. En la anterior imagen veíamos el vaso en circunferencia,
Y cuando cambiamos en esta posición, cuando cambiamos el traductor a una imagen longitudinal, podemos diferenciar la estructura venosa hablando de este caso. Hay que tener en cuenta que este traductor debe tener un marcador o un indicador que nos dice cuál es el lado izquierdo que estamos visualizando y cuál es el lado derecho. Porque si esto no ocurre en esta imagen y esto está al revés, probablemente terminemos funcionando lo que no corresponde funcionar y pues podemos incurrir en algún tipo de evento por función arterial, si no era mi propósito funcionar la arteria sin una vena o funcionar un nervio. Entonces siempre es importante tener la orientación que mi lado izquierdo del traductor siempre sea el lado izquierdo de la pantalla y por consecuente el lado izquierdo de donde estoy yo haciendo la insonación en la estructura. Hay unas recomendaciones en donde definitivamente si es el presente tiene y se relaciona con muchas recomendaciones a nivel internacional y son todas aquellas instituciones o son todas aquellas entidades que terminan siendo, digamos, voceras científicamente sobre las mejores prácticas y las prácticas basadas en la evidencia y ellas terminan todas coincidiendo que definitivamente la ultrasonografía es la que mejores resultados de cara a la seguridad de los pacientes tiene, hablando de acceso y terapia vascular. Acá vuelvo a mencionar la importancia a la hora de la valoración de un acceso, tener en cuenta historia clínica, cirugías, hospitalizaciones, comorbilidades, esto ya lo habíamos mencionado, sin embargo, lo traigo acá porque no solamente se trata de observar el acceso venoso, sino también de tener en cuenta esto. La ecografía para la selección del sitio de acceso vascular se usa para identificar y mapear las estructuras dentro del brazo, el pecho, el cuello o la pierna para buscar una mejor tasa de éxito a la hora de colocar un acceso venoso. Estas son un slide donde vienen diferentes estudios donde mencionan la tasa, la evidencia que muestra con relación al uso de la ultrasonografía, otro donde muestra pues los resultados clínicos y otro que se relaciona también con la costo-efectividad de la ultrasonografía aplicada al acceso venoso. Eh, para hablar de cuáles son los pasos o cuál es la metodología que debo yo tener en cuenta a la hora de usar un ecógrafo y posteriormente colocar un acceso, pues traje a esta presentación un slide donde un médico famoso en cuidado intensivo junto con otros médicos muestran una metodología de identificación de el acceso venoso. Posteriormente a eso hay un segundo paso que es la confirmación de ese acceso venoso y de ahí ya pasamos a lo que es la colocación en tiempo real del acceso venoso que terminamos luego validando la guía, la aguja y el dispositivo dentro del vaso. Es para eso que la ecografía toma bastante relevancia porque de cara a al acceso seguro, pues la ultrasonografía muestra bastante fuerza en recomendación. Quiero acá mostrarles nuevamente los cortes porque probablemente en el video pasó un poco largo, pues rápido, perdón. Y acá tenemos un corte transversal y un corte longitudinal donde vemos en diferentes imágenes los diferentes cortes por los cuales nosotros observamos. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué tamaño del vaso? Porque de acuerdo a eso nosotros vamos a identificar el tipo o el calibre del catéter o los frames más que el calibre que vamos a colocar, recordando que esto nace
de que una recomendación fuerte es colocar accesos que no superen el 45% de la luz del vaso porque se puede asociar, se asocia, sin decir que es el único criterio, a la trombosis vascular. Dos, la trayectoria, acá podemos ver dos imágenes, y acá es una imagen donde se funciona el paciente, pero pues mira la trayectoria, y la otra es, mire cómo normalmente uno quisiera ver los vasos completamente, pero esta es una realidad de nosotros que a veces terminamos identificando venas o vasos de este calibre. Dos, el tres, la permeabilidad de los vasos, y esto lo hacemos obviamente a través de un ecógrafo con posibilidad de ver el Doppler, y acá podemos identificar, por ejemplo, las diferentes estructuras y ver qué tan permeable es el vaso. Y fuera de eso también el tipo de flujo, acá voy a mostrarles un flujo venoso y mire el sonido que tiene este flujo venoso, y con eso obviamente todo siempre en pro de identificar la mejor ventana para funcionar el paciente. Cuando hablamos de técnicas de valoración, hay una muy conocida actualmente y que recomiendo que de verdad la tengan en cuenta y que la estudien. Se llama la técnica RAPEVA, hecha por un médico, por un enfermero, en donde hay metódicamente un paso a paso para cómo nosotros valorar el brazo y de acuerdo a eso seleccionar el mejor acceso venoso para funcionar. Entonces la técnica tiene 7 pasos y de ellos voy a mostrar una imagen, cómo es el recorrido de dónde empezamos, paso 1, paso 2 y 3, y vamos ascendiendo. Perdón que tengo como dificultades técnicas. Eh, Ya, nuevamente muestro la imagen y cuando hablamos de rapeva consiste en colocar el traductor en esa forma o en ese recorrido. Habrán algunas condiciones clínicas de la forma como se coge el traductor, que probablemente en otro escenario podamos hacer un poco más de retroalimentación sobre eso. Pero mire, quería básicamente mostrarles cómo hace el recorrido y de qué trata o qué hace, sobre qué hace relación la técnica RAPEVA para la valoración del mejor acceso venoso eh, central de inserción periférica. Y finalmente terminamos en el paso 7. Acá podemos observar que en el paso 1, cómo logramos visualizar la vena cefálica, ¿sí? Perdón, vuelvo otra vez. Acá vamos a lograr visualizar la vena cefálica, ¿sí? Que es esta de acá, y luego vamos a dirigirnos, esta es la vena cefálica, esta es la vena ulnar o anticubital, y luego vamos a pasar al eje braquial, donde vamos a encontrar una arteria braquial junto con otros dos vasos. Acá no se alcanza a ver el segundo vaso braquial, y esta es la vena basílica, que a veces termina siendo de predilección a la hora, de cara a la selección de mejor relación catéter-vaso. Esta es acá la visualización ya del paso 2, donde vemos el acceso, la arteria braquial junto con dos accesos venosos y la vena basílica, que sería el paso 2 a 3. Esta es la vena basílica. Hacemos un ascenso por la fosa interior del brazo, ¿cierto? Y vamos ascendiendo, ascendiendo hasta visualizar una mejor ventana del acceso venoso basílico. Ahí a través de toda esta escala de grises podemos observar diferentes estructuras nerviosas, musculares, por ejemplo, como estas, y acá finalizamos en el paso 4, que esta sería la cefálica. Esta es la cefálica, ya acá podemos observar, obviamente debajo de ella, las estructuras musculares y demás accesos venosos ahí. Acá podemos encontrar en esta imagen, perdón, ya.
que podemos también hacer una clara diferenciación por la cercanía de los diferentes accesos, del diferente acceso, y por ejemplo el anterior que habíamos visto era acceso venoso por el tipo de pico, y este es un acceso arterial. Esta es una imagen ya del paso 6 y 7. Acá nos toca mejorar la profundidad, puesto que las venas profundas de las subclavias, axilar y subclavia, pues no son de fácil visualización, por lo cual acá este es el acceso venoso subclavio, ¿listo? En la porción subclavia. Finalmente, después de haber evaluado todo esto, tenemos obviamente que nuevamente evaluar a través de otra técnica parecida, pero ya ahora en el cuello y en el tórax, que se llama raseo. Y esto no es sino con el ánimo de evidenciar que cuando colocamos un catéter, antes de que le tome la placa de rayos X, pues nosotros podemos ya ir ayudando a tomar decisiones y se relacionan con, por ejemplo, visualizar si el catéter se fue o no ascendente. Y acá podemos identificar las diferentes estructuras venosas del cuello para, pues, obviamente, anticiparnos y ganar tiempo para eso. Posteriormente, y no menos importante, y, voy a dejar, y lo había dejado de últimas, es este tipo de imágenes que podemos nosotros observar y que probablemente no estamos tan familiarizados por el tipo de entrenamiento. Obviamente, en un nivel de entrenamiento bastante elevado, pues podemos nosotros identificar diferentes complicaciones asociadas al acceso vascular, y entre estas encontramos, por ejemplo, la trombosis. Y acá podemos observar estas imágenes relacionadas con las trombosis, y vemos una que es parcial y otra que pudiera ser una trombosis completa o que tapa la luz del vaso. Y ambas se van a diferenciar por el estadio. Algunas las llaman aún hoy trombosis agudas y crónicas. Esto ya ha comenzado a cambiar un poco, porque ya no se hablan de trombosis crónicas, sino son de cambios postrombóticos, porque realmente esto ya no es crónico, sino ya es un proceso de regeneración vascular que finalmente comienza a adherirse de forma parcial a las paredes de las venas. En cambio, cuando hablamos de una trombosis aguda, suele colapsar o obstruir todo el espacio venoso, y por eso se ve de esa forma. Otra condición que uno a veces le limita o que de una vez lo lleva a de identificar claramente algo que está pasando dentro del vaso es que no tenga la capacidad suficiente de colapsabilidad para cuando se habla propiamente de un vaso de origen venoso. ¿Qué conclusiones llevamos? Pues que tan importante en esta presentación identificamos la valoración ultrasonográfica en los miembros superiores, pero todo esto se acompaña de de unos buenos conceptos anatómicos y fisiológicos que nos permitan entender claramente qué es lo que estamos visualizando. Si esto no lo tenemos claro, pues probablemente nuestras valoraciones ultrasonográficas no van a ser las más competentes. La valoración es indispensable. Con ultrasonografía nunca actuemos en automático a la hora de colocar un dispositivo como estos, porque probablemente tengamos que retirarlo o tenga alguna complicación en el paciente. Y la importancia del entrenamiento en esta herramienta ultrasonográfica para todos es indispensable que migremos a la actualidad y a la vanguardia, y es una invitación que quiero hacerles a ustedes. Con esto quiero finalizar la presentación, darles las gracias a todos los que pudieron observar esto. Probablemente me quede corto en muchos conceptos, porque claramente de cada cosa o de cada componente de esta presentación hay muchas otras cosas adicionales que puede hacer que en otro próximo curso o en otro próximo escenario podamos compartir con ustedes todos estos conocimientos. Les agradecemos y les deseo un buen día.